tenemos el gusto de tener con nosotros a Ana Forés. Ana está licenciada en Pedagogía y es doctora en Filosofía y Ciencias por la Educación, y una de sus grandes áreas de especialización es en neuroeducación. Así que vamos a estar hablando con ella de las aportaciones de las neurociencias al aprendizaje. Creemos que el área de aprendizaje es uno de los que más se puede beneficiar de los avances en neurociencias, ¿verdad, Ana? Y tanto. En el sentido quizás de que sabemos más qué ayuda al cerebro a aprender y qué puede interferir en el cerebro para el aprendizaje. En este sentido, ¿en qué nos ha ayudado las neurociencias? Las neurociencias han venido justamente para quedarse en educación, en tanto que nos ayudan a ver, comprobar, corroborar o decir lo que hacemos mal, ¿no?, cuando estamos enseñando y por tanto cuando estamos también aprendiendo, ¿no? Las neurociencias nos ayudan a ver de una manera muy clarita, ¿no?, aquellos procesos del aprendizaje que están sucediendo cuando estamos en medio de ese proceso. ¿Nos podrías poner un ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, las neurociencias lo que han venido a corroborar es que el trabajo cooperativo, que ya lo estábamos haciendo bien, ¿no?, es esencial para el aprendizaje, ¿no?, porque trabajando de una manera más situada, de una manera más real, ¿no?, ese aprendizaje es mucho más significativo y mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo es un aprendizaje cooperativo? ¿Cuál sería? Un trabajo cooperativo se puede hacer, pues eso, con un trabajo por proyectos, con una atención de servicio, ¿no?, con cualquier tipo de actividad que lo que facilite es que ese trabajo entre iguales, ¿no? Normalmente eso, si es un aprendizaje más situado, mucho mejor para darle significado. Recientemente decíamos una entrevista con Stephen Polman y nos decía no hay motivación sin emoción, y yo sé que tú dices no hay aprendizaje sin emoción también, ¿no? Sí. ¿Por qué son tan importantes las emociones en el aprendizaje en este caso? Sí, sin emoción no hay educación, ¿no? Sin emoción no hay educación. Muy bien. ¿Por qué? Porque las emociones son la base, ¿no?, también de nuestro aprendizaje, también junto a la curiosidad o otros elementos que veremos que también son claves, ¿no? Pero claro, la emoción lo que nos ayuda es a estar abiertos a aprender, ¿no? O a estar cerrados, ¿no? Porque si lo que estamos es estresando, ¿no?, si lo que estamos es poniendo miedo, ahí estamos limitando totalmente el aprendizaje. Por tanto, cómo trabajamos o gestionamos las emociones es clave para aprender. Hablamos hace un momento de la curiosidad, ¿no? Que hay algún autor que considera, se está hablando ya de la curiosidad como una de las emociones básicas, y está claro que nacemos con grandes dosis de curiosidad. Solo hay que observar a un niño de 1 año o 2 cómo explora, sobre todo con las manos, mirando, ¿no? Todo es un descubrimiento, es una gran curiosidad. Eso parece o se habla, ¿no?, de que el sistema educativo lo que hace a veces es matar esa curiosidad, pero enfocándonos más en el tema de las neurociencias y las emociones, ¿qué le pasa al cerebro cuando tenemos curiosidad? ¿Por qué nos ayuda a aprender más? Claro, la curiosidad lo que ayuda es justamente a abrir la puerta al aprendizaje, ¿no? Es estar atento a aquello, ¿no?, y con la atención empieza el proceso de aprendizaje. Entonces, despertar esa curiosidad, ¿no?, despertar en el sentido que ya la tenemos. Entonces, ¿cómo favorecemos, ¿no?, aquello para que lo podamos retener, ¿no? Es esencial, ¿no? Decíamos que Francisco Morán, por ejemplo, pone siempre este ejemplo, que es, si yo estoy haciendo una conferencia, dice él, ¿no?, y pasa por detrás una jirafa, dice, ¿a quién prestaréis atención? A mí o a la jirafa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que en las aulas, ¿no?, aparezcan jirafas, ¿no? O sea, seguro que las miraremos más que a él, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo captamos esas atenciones, ¿no?, sostenidas para que ese aprendizaje suceda? Y, por ejemplo, tú que eres docente, das clases en la universidad, ahora estamos aquí en la Universidad de Barcelona realizando esta entrevista con Ana, ¿te ha cambiado de alguna manera tu manera de impartir las clases desde que sabes más de neurociencias? Y si te ha cambiado, ¿en qué sentido? Claro, te hace cuestionar, ¿no? Te hace cuestionar eso, la práctica docente, te hace cuestionar cómo hacemos más protagonistas a nuestros estudiantes, ¿no? Te hace cuestionar también cómo contagiar esto a otros colegas, ¿no?, para ir sumando, ¿no?, energía. Te hace cuestionar eso, ¿no?, cosas que a lo mejor
no había reflexionado lo suficiente sobre si eso realmente está produciendo más aprendizaje o no, ¿no? Y lo ves también en cómo sales de la clase o cómo ves a los estudiantes fuera de la clase, ¿no? De decir, pues esto les está captivando o esto no, o aquí hay que, ¿no? Hay que modificar, aquí hay que seguir puliendo, ¿no? O wow, ¿no? Esta clase ha sido genial, ¿no? Esa satisfacción de decir, bien. Dices como que calibras al final de la clase cómo ha ido, ¿sería algo así? Sí, ¿no? Y eso, cómo fragmentar también esas 2 horas de clase, ¿no? En pequeños espacios justamente para que la atención sea sostenida, ¿no? O cómo cada clase en sí es como una obra de arte, ¿no? Que es como una creación, ¿no? Y entonces cómo creas ese escenario en sí. Lo que estamos haciendo como profesores es crear escenarios para que los protagonistas, que son los estudiantes, saquen lo mejor de ellos, ¿no? Muy bien, muy interesante. Es como una puesta en escena. Una puesta en escena. ¿Cómo podemos hacer que esta puesta en escena facilite que lo que tú quieres transmitir les llegue y conecten con ese aprendizaje? Y no tanto lo que yo transmito, sino lo que ellos descubren, ¿no? Descubren, ¿no? Lo que ellos tienen que sacar de sí mismos, ¿no? Muy bien. Claro, es un cambio de mirada. Es un cambio de mirada y es un cambio de paradigma, ¿no? El buscar quizás esta parte de que el alumno sea más activo, más protagonista del aprendizaje, ¿no? Que antes era muy masterclass y, ¿no? Ahí venían y te pegaban un rollazo y ya está, ¿no? Y luego se busca más esa involucración. ¿Eso es mejor para el cerebro, para aprender? Evidentemente, porque él seguro que estará más atento, él estará más implicado en su proceso de aprendizaje. Son retos de aprendizaje que les importan o les deberían importar, en el sentido que son o profesionalizadores o que ven que en algún momento los van a tener que utilizar, con lo cual es mucho más fácil que estén involucrados y aprendan más, ¿no? Muy bien. Ahora sabemos mucho más de lo que pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos, ¿verdad? Sí, y eso ha venido a desmontar muchas creencias y muchas falsas teorías que había en torno al aprendizaje cerebral. Y eso parece que os ha llevado a publicar un libro que se llama Neuromitos. Sí, neuromitos en educación. ¿Qué son los neuromitos pues en educación? Esas falsas creencias, ¿no? Aquello que tenemos como muy incorporado, ¿no? Sí. Y que los últimos estudios, teniendo en cuenta que esto es ciencia, en el sentido de que lo que para hoy es cierto, a lo mejor mañana viene otro estudio y nos viene a decir que no es así, sino que hay un cambio y una evolución, ¿no? O sea, que todo esto es en evolución, o sea, esto no es dogma de fe, sino que estamos en estado evolutivo, ¿no? La ciencia es así. La ciencia es así, ¿no? Y entonces lo que nos dicen los últimos estudios es, por ejemplo, ¿no? La gran creencia que tenemos casi todos de solo aprendemos con el 10% del cerebro. O sea, si fuera así, bueno, primero que malgastado no está. Pues sí, que poco lo usamos. Sí que se dice, ¿no? Que solo usamos el 10% de nuestro potencial, ¿no? En general se dice eso, claro, ¿no? Entonces, eso con las neuroimágenes, ¿no? Con las diferentes técnicas que tenemos ahora a nuestro servicio, sí. ¿no? Hemos visto que no. Claro que el cerebro, como seres humanos que somos, ¿no? Tendemos a ahorrar energía. O sea, si ahora te digo 4 más 2 para ti, ni el 10% me vas a utilizar. Claro, es muy automatizado. Es una actividad muy fácil y por tanto tú no vas a utilizar mucho. Pero si yo ahora te pongo en una situación de, yo qué sé, de leer algún tipo de fantasía, ¿no? Harry Potter o cualquier tipo de libro así, veríamos, ¿no? Cómo se está iluminando muchas más áreas, ¿no? Mucha más actividad. Mucha más actividad, sí. claro. Entonces, eso que nos está diciendo, que depende de lo que estemos pidiendo, ¿no? Se va a activar mucho más o mucho menos. Por tanto, es aquello de Vygotsky de la zona del desarrollo próximo, o sea, ¿qué podemos exigir a este estudiante? ¿No? Pues ahí, ¿no? Ni más, porque lo vamos a perder, ni mucho menos, porque claro, ahí no vamos a estimular nada, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos para crear escenarios donde vamos a trabajar con todo nuestro potencial, que es mucho, y que a veces lo limitamos? O sea, lo que ahora en neurociencia sabemos pues es que nuestro cerebro utiliza más o menos energía en
función de la dificultad del aprendizaje, ¿no? Sí. Si es algo que ya sabemos o que... Y de integrar diferentes vías de aprendizaje o diferentes lenguajes para aprender, ¿no? O sea, si aquello que le estás pidiendo requiere, ¿no?, de más elementos, claro, estamos utilizando mucho más, ¿no? Por eso cuando hacemos lo que decíamos antes del trabajo cooperativo o cuando estamos trabajando por un proyecto, entran diferentes áreas a trabajar relacionándose, ¿no? No es unidireccional, sino que estamos trabajando integralmente. Y eso hace que utilicemos mucho más de lo que se creía, ¿no? Este sería uno de los neuromitos, que solo utilizamos el 10%, que queda desmontada esa teoría. Sí. ¿Qué otra teoría que habéis desmontado con los neuromitos? O sea, desmontado con las neurociencias y que vosotros explicáis ahí. Correcto, o sea, hay diferentes estudios, por ejemplo, que vienen a corroborar que la letra con sangre no entra. Menos mal. ¿No? Entonces, ¿cómo entra la letra? Pues justamente, ¿no? O sea, los neurotransmisores, ¿no? Si estamos segregando serotonina, dopamina, oxitocina, ¿no? Si estamos diciendo a nuestro cuerpo de estoy a gusto, estoy bien, sí, será mucho más fácil que aprenda, ¿no? Si lo que estoy es creando justamente situación de estrés o de miedo, lo que estoy haciendo es bloquear el aprendizaje y eso será imposible que yo aprenda. Entonces, bajo estrés no podemos aprender. Entonces, esa situación, ¿no?, de intentar situar a los estudiantes en el máximo estrés es lo más antiproductivo para el aprendizaje. O sea, que una mente abierta, podríamos decir que funciona mejor y que para que la mente esté abierta tienes que estar en un estado emocional, claro, tranquilo y quizás con emociones positivas, no sé si sería correcto. Sí, incluso, por ejemplo, ¿no? Ahora que se cuestionaba tanto la educación física, pues el movimiento, la educación física, ¿no? El ejercicio físico estimula el aprendizaje. Sí. Por tanto, no hay asignaturas de primer orden, segundo orden, sino que todas son importantes para aprender, ¿no? Entonces, ese romper ritmos, ¿no?, que decíamos antes de la atención, con 10 minutos de un ejercicio físico o 5 minutos de meditación, es esencial para el aprendizaje. O sea, no estoy perdiendo tiempo, sino que estoy invirtiendo tiempo para mejorar mi aprendizaje. Para que mi mente después esté más abierta y rinda al máximo. Más enfocada. El otro día leía una cita que decía que las mentes son como los paracaídas, funcionan mejor cuando están abiertas. Claro, evidentemente. Entonces, ¿cómo estimulamos esa apertura al mundo, ¿no? Ese reconocer las cosas, esa curiosidad que decíamos antes, ¿no? De estar abiertos a querer saber, ¿no? Cómo despertar las preguntas en los estudiantes. Porque muchas veces depositamos, pero ellos no han preguntado sobre eso, entonces o les creamos la pregunta, o se les creamos la curiosidad por eso, o si no, difícilmente aquello impactará y se irá, ¿no? O será un aprendizaje bulímico, ¿no? De entrar y salir, pero no quedarse. Aprendizaje bulímico, wow. ¿Nos podrías comentar sobre algún otro neuromito que, sobre todo, que pueda ser interesante y aporte claridad a los maestros, por ejemplo, si nos están escuchando, a los padres o... Bueno, al final todos estamos en el aprendizaje, ¿no? De alguna manera, quizás en algunos fases más, pero... Hay muchos, hay lo de... Si somos más visuales, más cinestésicos o más auditivos, ¿no? Pero yo creo que también uno de que... No tanto como neuromito, pero sí como manera de pensar, ¿no? Es todo el poder que tiene todo lo que es el juego, todo lo que es la imaginación, ¿no? En el aprendizaje, ¿no? Muchas veces... Como la educación es una cosa muy seria, ¿no? Vamos desterrando, ¿no? Todo lo que es el juego, todo lo que es la imaginación, sobre todo el infantil si lo dejamos, ¿no? Pero cuando llegamos 5 años ya tenemos que leer, ya tenemos, ¿no? Sí, y bueno, sumar poco a poco. Claro, y en primaria poquito y en secundaria ya fuera, ¿no? Esto ya no. Justamente lo que demuestran las neurociencias, lo que demuestran las investigaciones, ¿no? Es que el juego es una gran puerta también para el aprendizaje, que la imaginación... A ver, un piloto de motos o un piloto de coches, ¿cómo aprende? Con simulación. O sea, eso está clarísimo que eso funciona. Entonces, ¿por qué no simulamos más en las aulas? Que seguro que muchos profesores lo hacen, ¿no? Pero el poder de la simulación es importantísimo. Entonces, ¿cómo trabajar la imaginación? Ponos un ejemplo de simulación en el aula.
Bueno, ¿enseñando qué, por ejemplo? ¿Aprendiendo qué? Bueno, cualquier cosa que sea más procedimental, ahora que estamos aprendiendo por competencias y que tenemos que evaluar por competencias, tenemos un mundo justamente para hacer simulaciones, ¿no? Desde pues, las enfermeras haciendo los primeros auxilios, que son simulaciones, ¿no? A, no sé, pues si son físicos, pues con la física, o sea, todo un trabajo de laboratorio no deja de ser una simulación, ¿no? Pero esas simulaciones, pues, incluso en pequeños ejercicios de role-playing o de teatro, ¿no? Que estamos simulando, ¿no? Pues cómo defenderías esta postura, cómo defenderías la otra, ¿no? Esas son pequeñas simulaciones que lo que hacen es que todo el cerebro esté trabajando internamente. Sí que eres una gran defensora de utilizar el humor en el aula. Eso me parece a mí maravilloso, claro. El sentido del humor, ¿no? Pero ¿cómo lo explicarías desde un punto de vista neurocientífico la importancia de poner humor en la enseñanza o en la educación o en el aprendizaje? Claro, cuando estás utilizando el humor, lo que le estás diciendo a tu cuerpo también que es que estás bien, ¿no? Lo que decíamos antes, si yo estoy bien, estoy abierta al aprendizaje. Entonces, cualquier mensaje, ¿no? Que nos está diciendo, ¿no? Con los neurotransmisores adelante, claro, yo me hago el aprendizaje, ¿no? El humor ayuda a distanciarse, ¿no? Del problema, y el humor lo que facilita es eso, ¿no? Esa entrada a aprender. Hablabas de los neurotransmisores, hablabas de la dopamina, por ejemplo, de la oxitocina, la serotonina, esos son los clásicos neurotransmisores de los que hablamos cuando hablamos de neuroeducación, de neuroaprendizaje. Bueno, hay muchos más, ¿eh? Sí, pero estos son, vamos, los quizás más conocidos y muy fundamentales en estos procesos de aprendizaje. Para los que no conozcan muy bien cómo funcionan estos neurotransmisores, es decir, la oxitocina, ¿no? La hormona del amor, que se dice. ¿Me podrías decir algo de la oxitocina? ¿Cómo activamos la oxitocina en el aula, por ejemplo? Bueno, es que muchas, justamente, de las propuestas pasan por trabajar integralmente, porque no disparas a una sola, ¿eh? Claro. Entonces, yo que sé, por ejemplo, decíamos, el ejercicio físico. El ejercicio físico lo que está estimulando es todo esto. Ser agradecido estimula todo esto. Comer chocolate también está bueno, pero no lo vamos a hacer en el aula, ¿no? O sea, que hay muchas maneras, ¿no? de favorecer y de estar dando este mensaje, ¿no? Para que ellos hagan su función, ¿no? Pero yo te digo, una cosa tan simple como el ejercicio físico, ¿no? Que debe estar tan denostado también cuando vamos subiendo los niveles educativos. Ese movimiento, ese salir de la silla de 6 horas estando en una silla, 6 horas estando en una silla es lo más anti que podemos hacer para aprender. Antes has dicho también un apunte, Ana, sobre, por ejemplo, el parar en el aula y hacer 5 minutos de meditación, que dices, bueno, puede parecer una pérdida de tiempo y en realidad es una gran inversión, porque es como hacer un refrescar en el ordenador o algo así para el cerebro. Claro, porque estás fijando la atención, estás volviendo a la hora y aquí, estás en este momento y ahora todo lo que venga lo voy a coger, ¿no? Porque si no, dispersión. Nos dispersamos y más en un mundo tan disperso es muy fácil dispersarse. Tenemos muchos inputs de información, claro. Es fácil, ¿no? Tú, Ana, hablas de aprender con todo nuestro potencial. ¿Qué significa aprender con todo nuestro potencial? Pues aprender con todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y todo lo que tenemos en nuestro interior, ¿no? Que muchas veces eso no los utilizamos de la manera mejor, ¿no? Y hacemos un sobreesfuerzo de una cosa que no haría falta hacer tan sobreesfuerzo. Bueno, también, por ejemplo, de integrar los dos hemisferios, eso sería aprender con todo el potencial. Claro, evidentemente, todo lo que sea sumar, ¿no? Todo lo que sea integrar, mucho mejor. Mucho mejor. O sea, un poco la idea, al final, es cómo activamos e integramos diferentes partes de nuestro cerebro para que sea esa totalidad de aprendizaje, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien, pues y para acabar, Ana, creo que tienes un blog en el que dices para seguir soñando. ¿No? Y entonces, ¿cuál sería tu gran sueño en torno a la
neuroeducación. Sí. Bueno, mi lucha siempre ha sido seguir mejorando la educación, ¿no? Si entré en este tema de la neuroeducación, lo veía como una oportunidad justamente para seguir mejorando la educación, ¿no? Entonces, todo lo que nos ayude a mejorar la educación, bienvenido sea. Muy bien. Muy bonito, pues nos quedamos con eso y muchísimas gracias, Ana, por estar hoy con nosotros. Gracias.